Bueno, sean todos y todas bienvenidos a esta pequeña actividad que solemos hacer aquí en la escuela de diferentes temas. Y hoy ha tocado uno muy interesante. Perdón, Rodrigo, tenemos que apretar aquí. Adelante. Vale, perfecto. Separa el micrófono que tenemos atrás ahí, el camarógrafo. Bueno, sean todos bienvenidos a esta escuela de filosofía de Nueva Acrópolis. Para los que no conocen Nueva Acrópolis, pues brevemente explicaré la escuela. Está actualmente en 50 países y pues aquí en España tenemos ya muchos años, más de 5 décadas básicamente, que la escuela está presente. La escuela de filosofía, Nueva Acrópolis, se basa en 3 pilares fundamentales. Tenemos el compromiso, la fraternidad, que es básicamente involucrar a todas las personas, indiferentemente de sus creencias, etnias o sistemas políticos. La idea es unirnos todos como sociedad, como civilización. Un segundo pilar es precisamente el conocimiento. Nos gusta y buscamos precisamente comparar diferentes filosofías, religiones y llegar a un estudio comparado para encontrar una mejor solución para nuestros problemas personales y civilizatorios, ¿no? Y por último también el desarrollo personal de cada uno a través de todo esto que hemos estudiado y mantenernos juntos como familia, pues desarrollar todo tipo de pues habilidades y virtudes que tenemos nosotros dentro. Basándonos un poco en eso, siempre nos gusta estudiar en nuestros cursos de filosofía este tipo de temas que pueden ser muy elevados, pero los podemos llevar a nuestro día a día. Y uno de esos temas es los arquetipos que vamos a presentar hoy junto con Héctor Gil, instructor de filosofía, y mi persona, Rodrigo Martel, que soy un simple estudiante. Así que nada, vamos adelante con los arquetipos, ¿te parece, Héctor? Bien, muy bien. Sí. Pues vamos a apagar la luz para poder ver un poquito la presentación. Adelante. Y muchas gracias, como dice Rodrigo, gracias por venir, por compartir este rato juntos, donde la idea es aprender un poquito todos juntos los grandes arquetipos masculinos de la humanidad. Esto pertenece a la historia de toda la humanidad. Todas las civilizaciones y culturas del mundo tienen estos símbolos universales, como son los arquetipos. Podemos, sin equivocarnos, afirmar que estamos en una crisis de valores, no solo a nivel económico o demográfico, sino una crisis ética y de sentido total en nuestra civilización. Y una de las causas que apuntan los sociólogos es a la falta de rituales donde los niños pasan a ser adultos. Esos ritos de paso que en todas las civilizaciones del planeta Tierra existían en la era preindustrial y que convertían a esos hombres y mujeres en personas integradas en la sociedad de una manera adulta y de una manera formal. Y podemos decir que en todas las mitologías del mundo, de todos los continentes, encontramos esos mitos y esos símbolos de héroes y heroínas que pasan sus pruebas interiores, pruebas iniciáticas, para convertirse verdaderamente en aquello que tienen que llegar a ser. Y por eso, en este tema de los arquetipos masculinos, lo vamos a relacionar con la psicología profunda de Carl Gustav Jung, la psicología analítica, que nos habla de que el alma humana, da igual de hombre como de mujer, es universal para todo el ser humano. El alma humana ha de atravesar una serie de etapas de integración e ir integrando la propia sombra personal, ir integrando la dualidad de los opuestos, y por lo tanto ese camino del héroe, ese viaje interior, es el paso también de la infancia a la niñez y de la niñez a la adultez. Se dice en la psicología analítica que ese camino está lleno de trampas, de obstáculos, y que muchas veces podemos encontrar que esa psicología del hombre y de la mujer no está del todo conformada. Y podríamos decir que eso que llamamos patriarcado, por ejemplo, que decimos que es algo nefasto, malvado y terrible, realmente no es un patriarcado, sino es el gobierno de niños o de niñas. Es decir, que
Si hubiera un hombre completamente desarrollado o una mujer completamente desarrollada, según Jung, armonizaría las cualidades masculinas y femeninas de manera natural y sana. Pero lo que estamos viendo como civilización occidental en realidad no es un patriarcado, sino es un niño arcado o un infantilcado. Niño arcadas. Sí. Entonces, vamos a ver en los 4 arquetipos, el rey, el guerrero, el mago y el amante, la idea completada de ese ser humano. En este caso hablaremos de hombres, pero también Platón hablaba de los 4 arquetipos universales. Para Platón los arquetipos eran algo mucho más divino todavía. Para Platón eran lo bueno, lo justo, lo bello y lo verdadero. Y era como un camino de donde la humanidad, tanto hombres como mujeres, iban avanzando en un progreso interior, en un trabajo interior, para llegar a lo verdadero, a lo bello, a lo justo y a lo bueno. Y en un nivel más humano encontramos estos 4 arquetipos, que son el rey, el guerrero, el mago y el amante. Esperamos que os guste. Sí, bueno, para los que nunca han escuchado este libro, bueno, son de 2 autores reconocidos del mundo de la psicología y retoman precisamente estos 4 arquetipos. Sí sería bueno antes mencionar precisamente la estructura de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo y cómo lo plantea el libro? Esto sería bueno que lo mencionáramos primero, ¿no? Sí, el arquetipo va a ser una idea perfecta, que nunca vamos a llegar a ella ni a plasmarla del todo, pero es una idea, según los psicólogos transpersonales y la filosofía oriental, es una idea que existe en la mente colectiva, es una idea perfecta y que el ser humano se va a tratar de acercar a ella, a esa idea, o de plasmarla o de canalizarla. Y siempre se plantea como una especie de triángulo donde en la cúspide encontramos las cualidades totalmente desarrolladas de ese arquetipo y en la base, en la zona sombría, por aquí debajo de la conciencia, en el inconsciente, vamos a encontrar la idea, digamos, manifestada en el sentido de es lo que vamos a encontrar en el mundo. Los seres humanos manifestados vamos a manifestar más los excesos de ese arquetipo y los defectos de ese arquetipo, lo que hemos llamado las carencias, pero la idea sería no caer en el exceso ni en la carencia, sino ir acercándonos paulatinamente a la canalización de esa idea perfecta. Y eso es un trabajo interior de desarrollo, de conquista, de alquimia interior, aquello que se conoce como la tecnología espiritual o el desarrollo del alma, tanto para los psicólogos contemporáneos como para los sabios de Oriente y Occidente de la antigüedad. El ser humano es una especie de ser que está en camino evolutivo, está en proceso, no está terminado. Y la completura de esos seres humanos, según los sabios, sería llegar a alcanzar la virtud como término medio y en un plano más elevado entre 2 defectos, como dice Aristóteles. Uno que peca por defecto y otro que peca por exceso. Y aquí estaría la mediocridad. La mediocridad sería, digamos, el término medio, pero no sería el punto virtuoso o el punto desarrollado. Como veremos, el desarrollo completo es el fruto maduro de un trabajo interior, podríamos decir, de muchas décadas, incluso algunos sabios de Oriente dirían de muchas reencarnaciones. Y como filósofos creo que podemos también pensar e intentar llegar lo más cerca posible al arquetipo. Y esto es lo que propone el libro, cómo llegar a este arquetipo, a lo más cerca posible. Y hoy en día esto se le llama madurez. Si una persona es madura es porque ha alcanzado o ha superado sus etapas primigenias o sus retos durante esa parte de su vida. Antes de ser un hombre maduro, pues el libro propone ser un niño maduro, porque en la sociedad que vivimos, precisamente se está identificando que vivimos en una sociedad infantil, con poca madurez, con pocas enseñanzas, poca ética y moral. Entonces, el libro menciona precisamente una estructura de arquetipos para desarrollar las habilidades humanas, la personalidad, y llegar a un estado de conciencia.
¿Qué sucede? Que los arquetipos no tienen género. Esto hay que dejarlo muy claro. Los arquetipos se desarrollan en la humanidad de igual manera. Cada quien toma el rol que desea y lo potencia. Tanto hombres y mujeres podemos desarrollar estos arquetipos. Y precisamente antes de ser un hombre y una mujer, está el niño o la niña que tiene que madurar. El libro también habla de estos 4 arquetipos de niños, de los cuales no nos vamos a detener mucho, pero sería bueno que lo mencionáramos. Sí, muy bien. Pues, como dice Rodrigo, el niño va a tener también 4 arquetipos. El niño divino, el niño héroe, el niño precoz en el sentido de superdotado, sabio, ese pequeño niño que vemos en algunas mitologías, y el niño amante en el sentido del niño bueno, el niño que ama a la humanidad, el niño, digamos, como el pequeño Buda, o el pequeño Cristo, el pequeño Osiris. Y entonces nos propone el libro que para llegar al arquetipo del niño maduro de estos 4 tipos, el niño está entre 2 sombras. El tirano de la trona es la silla de donde están los bebés comiendo, que a veces vamos a un restaurante y vemos esas sillas altas. El tirano de la trona es el exceso del niño divino y el príncipe débil es el niño flojo, débil, que no se atreve a pedir, no se atreve a existir, no tiene permiso para ser ni para hablar. El héroe tiene también los 2 extremos, el abusador es el que hace bullying, que diríamos hoy, que ataca a sus compañeros, el cobarde que se deja atacar, que no se atreve a defenderse, el niño precoz en cuanto a sabiduría, que será el precursor del mago, como veis ahí. El niño precoz tendríamos el sabelotodo por un lado y el ignorante por el otro, y en el niño amante tendríamos el soñador en el sentido negativo de evasión, ese niño que se está evadiendo todo el rato y que está como soñando con los, diríamos, mundos de Yuppie, ¿no? En el sentido negativo. Y el niño de mamá, niño mimado, que recibe tanto amor que se convierte en un apego, digamos, tóxico. Pero estos 4 arquetipos no los vamos a hablar mucho, en el libro se desarrollan más, porque vamos a ir directamente a los 4 arquetipos desarrollados del hombre maduro. Pensemos por un momento cuando el niño no supera estas etapas. A que no hay hombres que parecen niños, que son un niño de mamá, o que son un cobarde, que no toman decisiones. Entonces uno dice, es que realmente no ha superado su etapa de niño satisfactoriamente. Cuando un niño logra madurar, pasa este proceso, ¿no? de adolescencia y tal, empieza ahora a tomar otros roles en su vida que le son pruebas, precisamente, que le pone, que tiene en su día a día, para empezar a realmente a tomar decisiones, a actuar de manera correcta, a realmente aprender y ser parte de esta cadena de maestros. Y por otro lado, ser un buen amante. Vamos a hablarlos más a detalles, que precisamente eso es lo que hemos venido. Y creo que el primero que vamos a hablar precisamente es el arquetipo del rey. Pensemos por un momento, durante la historia de la vida, diferentes reyes que se nos vengan a la mente, y qué tipo de decisiones toman, y podemos identificar un rey malo, un rey bueno. El autor pone 2 sombras características y que se han repetido a lo largo de la historia. Un rey tirano, esos hay para dar y regalar, y un rey débil, el que no hace nada, el que está de adorno, ¿no? Ese es el exceso, el tirano, y tenemos por otro lado la carencia, un débil. Ahora bien, ¿cómo podemos combatir realmente estas carencias y estos excesos? Proponemos empezar a identificar dentro de este arquetipo este tipo de palabras claves para saber si nosotros estamos realmente actuando como un rey, como un verdadero rey, y acercarnos al arquetipo, que es lo que queremos aquí. Al final es lo que estamos buscando con estos arquetipos. Un rey que lidera, ordena, bendice, cumple la ley y decide.
¿Ustedes realmente deciden lo que hacen o solamente actúan? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Como un buen rey, tenemos que ser nosotros los que decidamos nuestra vida. Hacemos un reto práctico. Vamos a poner, lo dejamos aquí al aire. Quien lo coge, se lo lleva. Con cada arquetipo proponemos un reto práctico. Ordena tu cama todos los días. Pero eso no es de rey, dirás tú. De hecho, el rey es el que le ordena la cama. ¿A mí qué me cuentas? Orden. El rey posee y controla. Tiene orden en su vida. Precisamente lo que desde niño deberían de presentarnos o de tener. Pasemos con el siguiente arquetipo. Bien, el siguiente arquetipo, como el rey, es el guerrero, muy conocido, y también tiene muy mala prensa. En el siglo XX-XXI, pues el guerrero se identifica con una energía destructiva, malvada, terrible. Sin embargo, tenemos que decir que esos guerreros sádicos que vemos en las películas, en la historia, que la historia está llena de ese tipo de guerreros, digamos, malvados, destructores, y el polo negativo, el polo débil de ese guerrero sería el masoquista, el que se hace daño a sí mismo, que se vende a cualquier rey y trabaja como un mercenario, sin reglas, sin normas, y que se autodestruye. Esos dos polos del guerrero en realidad no son el verdadero guerrero. Y tanto el libro como los sabios de la antigüedad nos dicen que la energía del guerrero no es destructora, sino que es protectora de la ley. Defiende el orden, defiende a los débiles, a los pobres. Sería más bien ese arquetipo que vemos en las civilizaciones antiguas, más relacionado con el samurái, que significa servidor, o con el guerrero kshatriya de la India, que en la antigüedad era el protector de la ley, del dharma, y por lo tanto era una bendición pública cuando se supone que el arquetipo estaba bien encarnado. Y sobre todo, el guerrero, como nos dice el libro, se basa más en una guerra interior que exterior, porque la verdadera guerra es interior, y cuando se pierde la guerra adentro, no se lleva bien, es cuando aparece la violencia y la agresividad hacia afuera. Y ya nos adelanta el conocimiento psicológico que todos los humanos tenemos una guerra interior, igual que la filosofía de la India, y que no podemos evadir esa guerra interior, no podemos evitarla. En la medida en la que seamos buenos guerreros y buenas guerreras, entonces es cuando podremos defender la justicia, la verdad, la igualdad, la solidaridad hacia afuera. Las características del guerrero van a ser la actuación sin cavilar demasiado. Simplemente si algo es justo, si algo es honesto, es verdadero, entonces el guerrero actúa sin pensar. Es la disciplina, es el ser humano, puede ser hombre o mujer, como decía Rodrigo, el guerrero o la guerrera que disfruta o goza con esa cierta disciplina interior. Hoy podríamos ver a un guerrero, por ejemplo, en las Olimpiadas. Los atletas olímpicos tienen esa energía de guerrero. También la búsqueda del bien y la búsqueda de ponerse al servicio de un ideal superior. Vemos el arquetipo del guerrero en aquellos hombres o mujeres que buscan una causa noble para luchar, para combatir al servicio de una causa noble. Y hay mucha gente hoy, lamentablemente, que tiene esa nobleza y esa fuerza interior, pero a veces no encuentra un ideal justo y noble por el cual morir o por el cual combatir. También el guerrero se caracteriza por tener un código de honor, un código de disciplina o de dignidad, y por buscar siempre seguir ese código. Y, por lo tanto, el guerrero sirve y protege. Y como retos prácticos, muy sencillos, proponemos para desarrollar ese arquetipo, pues pequeños retos cotidianos como pueden ser, pues un día atreverse a dormir en el suelo, o a ducharse con agua fría, o cuando se ha ido la luz la semana pasada, ¿no? Pues atrevernos a estar en silencio, por ejemplo, 20 minutos sentados sin hacer nada, para de alguna manera estar con nosotros mismos, luchando, guerreando contra la propia locura interior que la propia mente, como sabemos, agitada y convulsa,
es nuestro peor enemigo. Entonces, fijaros que la energía del guerrero tiene que ver también con la energía del sabio o del mago, porque el guerrero, el rey y el mago tienen mucho que ver. Y claro, por supuesto, de hecho, muy físico, pero al final está todo en la mente. Y el arquetipo del mago, se proponen dos polos negativos, que uno es el exceso del manipulador indiferente, y por otro lado la carencia de este mago sería un exceso de incrédulo, un escéptico incrédulo, perdón. ¿Qué se refiere con esto? El mago, evidentemente, era una persona muy sabia, con mucha energía y hacía cosas guays, pero realmente lo que significa ser mago es una persona instruida, una persona que realmente ha estudiado una disciplina, una ciencia, y la expone a los demás para el servicio común de los demás. De hecho, era una persona cercana al rey para poder aconsejarlo. El arquetipo desarrollado en nosotros, porque al final es hoy aquí lo que queremos ver, cómo yo realmente soy un mago, es una persona que vive espiritualmente, es prudente, suele pasar por el exceso de que yo manipulo un tema muy bien, pues atrapo a esta gente y les vendo humo. Ahora en la sociedad todo el mundo nos quiere vender algo. Son esos magos que nos quieren manipular y mantenernos ahí de alguna manera atrapados. Un verdadero mago transforma, lo que decía antes Héctor, es una alquimia dentro de nosotros, al final es aprender cómo transformar lo malo a lo bueno, basándonos precisamente en lo que yo soy bueno, en lo que yo conozco, en lo que yo me he instruido. Si yo soy bueno en un tema, pues lo pongo al servicio de los demás. Aconseja, precisamente, orienta a los que vienen detrás de él, precisamente para evitar algunos errores, pero siempre con un poco de amor de este amante también y de un rey de liderar. Al final todos están bastante evidentemente conectados. Analiza situaciones de manera pues subobjetiva y precisamente busca la verdad ante todo. Es una persona que realmente no se queda con, bueno, ya veremos, sí, yo creo, tal. Busca la verdad. No se queda con el título de Facebook que pone, ¿sabes?, una mala noticia. Analiza. Es prudente con lo que va a mencionar, con lo que va a decir. Y precisamente ese es el reto práctico. Detengámonos un momento y dejemos de suponer las cosas. Aprendamos. Tomémonos un tiempo para decir realmente lo verdadero, lo justo, lo bello y lo bueno. Y lo bueno, por supuesto. Ese es el reto. Seamos autodidactas, disciplina y evitemos la opinión banal y sin sentido. Difícil, la más difícil de todas. Bueno, como vemos, los 4 arquetipos son maravillosos y supongo que mientras vamos hablando os van viniendo imágenes. Es bueno que vayáis asociándolo con personas que conocéis, características en las personas, y luego haremos un ejercicio, un juego todos juntos. El 4º arquetipo, que es el amante, también está muy mal comprendido en la sociedad actual. Los 4 arquetipos, de hecho, están débiles, están flojos, por eso la masculinidad actual está débil, está floja, y en el libro nos dicen que más que menos masculinidad, tendría que haber más masculinidad, pero verdadera. O sea, lo que nos está diciendo es más desarrollo de las verdaderas facultades, tanto de los hombres como de las mujeres. Y el arquetipo del amante lo vamos a ver en muchos personajes también de la televisión, de las películas, de la música, de la cultura popular. Por ejemplo, en los excesos, el exceso por exceso y el exceso por defecto, o en los defectos, tenemos el amante adicto y encontramos esas figuras como, por ejemplo, pues los cantantes de música, de rock, que acaban en la droga, en las adicciones, aquellos artistas de pintura, de música, que acaban, digamos, buscando las sensaciones, las experiencias, continuamente buscando el éxtasis, porque la vida les parece aburrida o les parece sin sentido o sin sabor.
Y en el extremo opuesto tenemos el impotente que no goza, que no disfruta y que no puede conectarse con la belleza de la montaña, del río, del amanecer, o con la belleza de una mujer, o con la belleza del sabor de un buen vino, por ejemplo. Impotente como incapaz de conectarse con la belleza, con el placer, con el gozo de la existencia. Y como arquetipo desarrollado, las cualidades del amante son la sensibilidad, la intuición, la capacidad artística, la conexión con la belleza tanto de la naturaleza como de las personas, como del arte, de las grandes músicas, obras de pintura, obras de literatura. El amante bien desarrollado, el arquetipo sería Buda. Buda como amante en el sentido de conectar con el amor universal, con el amor inegoísta, con el amor incondicional. Ese sería el verdadero amante. Y también se relaciona con el gozo y el disfrute en el sentido de que sería como una vía de acceso a lo divino, parecida un poco más a la vía dionisíaca del baile, el disfrute, la alegría, el canto, o también la vía del artista, el artista que busca a través de la inspiración de las musas llegar a la belleza, a la contemplación de los grandes arquetipos divinos e ideales. Y este amante, pues, como vemos hoy en día, tampoco se promociona mucho, porque no se nos enseña que el arte es una vía de realización espiritual, tampoco se nos enseña que el amor se puede trabajar y sutilizar hasta convertirse en un camino para conectarse con el espíritu. Es un arquetipo totalmente desfasado y más bien en la sociedad actual no se le considera. Desde mi punto de vista, sí que vemos los rasgos negativos del amante, las adicciones, las impotencias, la búsqueda del placer inmediato a través de los retos, los deportes extremos, las drogas, los impulsos de dopamina rápida. Entonces, como vemos, los 4 arquetipos están siendo promocionados en la sociedad actual, pero casi diríamos de una manera un poco conspiranoica que se promociona el lado oscuro, la parte sombría de los 4 arquetipos en lugar de presentarlos como un camino de desarrollo interior y espiritual para todos los seres humanos, que esto es además algo maravilloso, que es que sirve para todo tipo de seres humanos, seamos de Oriente o de Occidente, tengamos una religión o no, tengamos una espiritualidad o ninguna. Es que son arquetipos para todos los hombres y para todas las mujeres. Y de ahí la grandeza y la oportunidad de conectar con esos arquetipos. Ahora, muy bien. Ya hemos escuchado los 4 arquetipos. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Es muy sencilla. Como ha dicho Héctor, ya hemos empezado a pensar, sí, esta persona que vi el otro día es un poco mago pero malo, es un rey pero vago, o es una persona tal. Vámonos a la cultura popular y a la historia y tratemos de identificar estos arquetipos y sombras que se nos ha inyectado desde niños, se nos ha enseñado que este personaje era así, pero no logramos identificar si es bueno o malo. Ahora podemos discernir, gracias a este pequeño libro, o identificar por lo menos estos arquetipos y empezar a trabajarlos uno. Nos vamos a dar cuenta que la cultura, lo que ha dicho Héctor, como que intentan impulsar las sombras. Pero igual hay algo que nos pueda sorprender. Así que, si alguien quiere participar, dice en voz alta el arquetipo que vean. Es decir, yo voy a mostrar una imagen, dicen, mago, rey impotente, rey débil, lo que se les venga a la mente, pero trate de identificar si es un rey de las sombras o si es un mago del arquetipo, ¿no? ¿Vale? ¿Podría comentar una cosa? Adelante, adelante. Antes de que se estaba escuchando, ya había una asociación que no era con personas exactamente, pero que era que el rey
que has hablado del orden, yo lo identificaba con es una conexión con las estrellas, que no es el rey que tiene orden, lo que es el cosmos que tiene orden. El otro, que era el guerrero, en realidad estabais hablando de una armonía con el espíritu animal. Yo me venía esa conexión. El mago, que estabais hablando de la muerte, de los muertos, y el amante del verdadero mago. Me ha venido esa conexión y quería compartirlo. Claro, claro. Bueno, al Sí, final los arquetipos son parte de, precisamente de algo más elevado de la naturaleza. El libro también explica que los 4 arquetipos en el mundo humano se ven así, como rey, amante, guerrero y mago, pero que son arquetipos universales. O sea, viene a decir el libro que estos arquetipos están en la naturaleza. Por ejemplo, en un sistema solar también hay un rey, que sería el sol, los planetas serían, digamos, los hijos o los hermanos menores, y esos 4 arquetipos estarían en toda la naturaleza, porque en la naturaleza también hay sabiduría, la sabiduría del mago, que vemos, por ejemplo, pues en un hormiguero, en un panal de abejas, o por ejemplo, pues el amante, porque vemos también en la naturaleza, tanto en las fuerzas nucleares como en las grandes galaxias o en los animales, vemos también esa fuerza del amante y también vemos la sombra del amante. Cuando los arquetipos están funcionando, vemos que hay una armonía, por lo tanto el cosmos funciona armónicamente. Y cuando los arquetipos universales funcionan en su parte sombría, esos seres están en evolución en conquista de esa armonía. Con lo cual, los 4 arquetipos no son solo en el reino humano, son también en el reino animal, en el reino, digamos, de los átomos, de las galaxias y de todo el universo. Vamos con el ejercicio y luego podemos hacer un poquito de debate allá en el tapeo, porque después de la charla hacemos siempre un tapeo solidario allí en el bar y allí podemos seguir conversando y cambiando opiniones. Vamos con el ejercicio, va. Adelante, a ver, primero, ¿qué es? Mago. Clarísimo, ¿no? Pablo Neruda, ¿qué arquetipo podemos encontrar aquí? O sombra. Amante. Un amante. Muy bien. También es verdad que a veces se confunden o una persona puede encarnar los 2 arquetipos. William Wallace. Un guerrero. Guerrero. Muy bien. ¿Guerrero sombrío o guerrero luminoso? Luminoso. Sí. Jon Snow. Es de Game of Thrones, es de una serie. Son magos, ¿no? Por marcar No. Que las apariencias no son engañan. Es un rey, pero rey de las sombras o un rey, bueno, igual si no lo conocen, no. Si no han visto la serie, Rey corrupto, ¿no? rey corrupto. Este es interesante, a ver quién se acuerda. Un guerrero y una sombra. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Guerrero qué? ¿Sádico o masoquista? Sádico. Es que es el mismo. Es el mismo, sí. ¿Sádico? ¡No! O masoquista. Sádico. Es un... Has contado 6 películas de golpe. es el Sí, mismo. el mismo, ya. Spoiler. Sí, fin. Pues sí, precisamente, pues no solamente es un tipo de arquetipo malo, sino que pueden incluso ser 2 y también pueden ser buenos, Y evidentemente. también pueden cambiar a lo largo de la historia. Es lo que en cine le llaman Desarrollo de personaje. el arco del personaje, el arco, donde va pasando de un arquetipo, por ejemplo, positivo, luminoso, desarrollado y maduro, puede caer a la sombra o viceversa. Simón Bolívar. Es el arquetipo de guerrero y de rey a la vez, porque tiene una faceta de guerrero y una faceta de legislador, y por lo tanto es guerrero y rey a la vez. Para ellos es luminoso, para otros es sombrío, según quien lo mire. No vamos a entrar en eso, Frida Kahlo. ¿Pero Amante. qué tipo de amante? Una maga. ¿Una maga? Puede ser. Y amante también. ¿Qué tipo de amante? Hay que conocer un poco su vida. Un poco masoquista. Mira, interesante, sí. Sí, un poco Yo creo que ha tenido de las 2. Por supuesto. Walter White, de Breaking Bad. Mago, ¿no?
¿Un mago qué? ¿Qué tipo? No, malo, malísimo. Os cuento rápido la historia. Él es un médico químico, bueno, es un químico, la verdad, no médico, y aprende a utilizar la metamfetamina, es una droga, básicamente. Un alquimista, vamos. Un alquimista, pero de los malos. Porque aprende a utilizar la química para vender una droga malísima para la gente. Sí, Y- sí. Precisamente antes tenía una vida exitosa, pero no le llenaba y se metió en el mundo de la corrupción. Sí, y la en maldad. el ¿Ese sería un en el- adicto? Ah, pero eso era amante. No, no. no, porque él no cae en Sí, sus él la drogas. vende, no la consume. En el libro el arquetipo del mago es, por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, lo que son ingenieros, médicos, premios Nobel. O sea, no hace falta ser mago en el sentido de químico. Puede ser, por ejemplo, un arquitecto, puede ser un profesor de biología. Lo considera como el arquetipo del hombre de saber, el hombre o la mujer de conocimiento que estudia mucho de algún tema y se convierte en un experto o en un especialista. Y también es un arquetipo que no lidera directamente empresas o estados, sino que sirve más bien de consejero o de corruptor de los reyes. Este es... ¿Qué tipo de rey? Entre rey y amante, ¿no? No, bueno, amante, bueno, mal amante también, ¿eh? Rey malo, ¿no? Pero no es el rey. Un León, rey malo. Eso acaba de es el malo. Este es el malo. Bueno, he puesto esta imagen precisamente para despistar, porque se ve muy alegre. Pero es el tirano de la película. Es muy malo. Es el hermano del rey León. Exactamente. Pero es un arquetipo de rey, pero corrupto. Exactamente. Y bueno, tiene su propio reino que está con las llenas, no se recuerdan, y bueno, precisamente. Marco Aurelio, guerrero y rey, ¿no? Clarísimo. Artemisa, ¿perdón? Denisa es guerrera. Guerrera. Muy bien. amante. Guerrera y amante, sí. Sócrates. Mago. Pues un rey también, porque también buscaba la justicia o de los... Lo mismo. Pero entonces sería guerrero. Si busca un código de honor. No, es más bien mago porque no quiere reinar. Sócrates, aunque es un rey realmente, un rey espiritual, pero no quiere reinar porque se mantiene en un nivel de, digamos, de no implicarse en los destinos de los demás de una manera directa, sino de una manera indirecta como un mago. un mago con poder. Sí. Aragorn. Aragorn. Como buen rey que le gane el color. Muy buen rey. Sí, muy buen rey. De hecho, Y guerrero. es decir de que él no quería ser rey, ¿no? Se recordarán un poco. Prefería ser un guerrero. Pero su destino realmente estaba marcado. Y tenía personas que lo aconsejaban. Entonces, podemos ver que los arquetipos entre ellos, o sea, individuales de otras personas, se armonizan para el bien común. Y también vemos aquí el desarrollo de un personaje que empieza como guerrero, un tipo de guerrero sombrío, porque es un guerrero que no tiene rey, el rey es un guerrero como lo que los samuráis que no tienen rey, que se llaman ronin, es un montaraz de las montañas. Esos guerreros están mal vistos porque son mercenarios, no sirven a nadie, no siguen códigos de ética, y va pasando de montaraz a guerrero, guerrero bueno, guerrero, digamos, noble, y de guerrero a rey. Entonces es un arco completo, por eso el Señor de los Anillos tiene mucho predicamento en la mitología popular y ha calado mucho en el alma de los seres humanos porque los personajes están muy bien desarrollados. Todos tienen un arco muy completo, como Frodo, Sam, Saruman, etc. Mozart. Un amante, ¿no? Amante. Amante y mago. Sí, lo que pasa es que no le llamamos mago, aunque lo es, como Sócrates, porque no deja nada escrito y no transmite su conocimiento a nadie. El mago sí. Por ejemplo, le pusieron a dar clases a Mozart y no aguantó. Dio 2 o 3 clases de piano y dijo, esto no es para mí. Entonces se dedicó a amar, que es canalizar la belleza del mundo de los arquetipos
y con su gran amor escribió por amor. Entonces, sí que podría ser un mago, pero renuncia a ser mago para ser un amante, digamos, de las musas. No, ese es Beethoven. Es Beethoven. Beethoven también es un amante, es un gran amante. Cómodo. Cómodo. Bueno, clarísimo, ¿no? Hasta la cara lo dice, ¿no? Es un tirano de cuidado. Un tirano de cuidado, muy bien dicho. Christian Grey. Bueno, ambos, aquí entre los dos. Pero esos son de las 50 sombras de Grey, por eso no recuerdo. ¿Un amante es qué tipo? Pues no he visto la serie. Pues, Soy malvado. Adicto. Maliciosos, Es un amante, adictos. un amante sombrío, manipulador y adicto. Amante sombrío. Es el arquetipo del amante, pero muy manipulador, muy sombrío. Y bueno, nunca mejor dicho, un amante también masoquista, por el otro lado, Sí. que precisamente es una relación tóxica, vamos. Capitán América, un guerrero. un guerrero, ¿no? Vamos. Ramón y Cajal, un mago. Mago. Sí, sí. Napoleón, León. Un guerrero, Rey. rey. Tirano de cuidado. Guerrero, rey y tirano. El arco de Napoleón es muy complejo porque pasa de guerrero a rey y encarna el arquetipo de rey súper bien, durante 3 años nada más. Y luego cae en tirano. Efectivamente, es un personaje muy complejo, por eso es un personaje que tiene un montón de biografías y se siguen leyendo las biografías y sigue siendo apasionante. Personaje apasionante. Tiene muchos arquetipos, porque también él era matemático y tiene el arquetipo de sabio o de mago, lo que pasa es que no lo desarrolló, pero también tenía ese arquetipo. ¿Y de amante qué? Se sabe que era un amante muy apasionado. Entonces, es un personaje que tiene los 4 arquetipos, si lo estudiamos detenidamente, y los 4 bastante desarrollados. Yo no sabía quién era matemático. Sí. De hecho, era miembro del Colegio de Matemáticas de París o del Colegio de Francia. Leonardo da Vinci, Mago, ¿no? un mago. Mago. Un amante, claro. También, Mago y amante. No es uno solo. Claro. Bueno, ninguno de nosotros somos un solo arquetipo, precisamente. Solo estamos viendo el que más predomina, pero Sí. siempre hay uno o dos. Y luego, el ¿Tres? que fuera, por ejemplo, el hombre sabio, ¿dónde estaría en ese arquetipo? Como Gandalf, por Sí, ejemplo. como mago. El que fuera, cualquier persona. Un mago. Un mago. El sabio, la sabiduría entraría dentro de la magia. Sí, Sí, exactamente. sí, sí. El hombre o la mujer de conocimiento, del saber, que busca el conocimiento. Por ejemplo, Juana de Arco, ¿qué ¿Juana sería? de Arco qué? guerrera. ¿Sí? Morir por los ideales. Es que hay que tener el código muy claro. La disciplina, vamos, hasta la muerte. Hasta la muerte como ellos dos. ¿Dónde los ponemos? Amante. ¿Pero qué tipo de amante? Amante. Hasta la muerte. tóxico, ¿no? ¿Perdón? Amante, yo diría, no me acuerdo de los tipos que había de amante. Pero amante. Tenemos Adicto, el sádico Ah, y el adicto. masoquista. El adicto y el impotente. Eso es. y el impotente. Impotente, quizás, ¿no? Eso. Por la historia como es, que al final no se acaba juntando nunca, yo creo que impotente. Siguiente. Saruman. Carísimo, ¿no? Un mago malo de estos. Si alguien, dato curioso, perdón, que me acabo de acordar. Antes Saruman era un mago arquetípico. Bueno, digamos. Sí, Maduro. maduro, pero fue corrompido y precisamente pasa todo lo que pasa. Todo lo contrario a este compañero de aquí, ¿no? Vamos. ¿Cómo se llama ese? Guerrero también. Yoda Guerrero también. fue un guerrero, exactamente. Ya, Es el exactamente. mago de los guerreros o algo. Sí. Mira, qué Era el bueno. rey. ¿Rey por qué? Es el jefe de toda la orden Jedi. ¿Es el jefe de la orden? Ah, Mira. entonces sí que tiene ese... Pues sí, mira, tiene ahí No tres. sabía, tiene ese aspecto de rey entonces. Pero vamos, que no se le conoce
por su faceta de rey, sino por su faceta de mago. Pero es que incluso amante, porque todo hace consignas, todas como muy de benevolencia Al universo. sí, Porque ¿no? defiende y promueve el lado luminoso de la fuerza, que es el amor. Por lo tanto, también es amante, claro que sí. Sí, sí. ¿Gandhi? Pero un amante también, y aparte de un mago. El arquetipo de... También. Yo Sí, lo sí, sí. Yo lo pondría de guerrero. Ah, Como contracorriente de la idea que imperaba en la época, ¿no? Y va... Último. De hecho, Gandhi, hemos dado varias conferencias de Gandhi aquí en la escuela, en Nueva Acrópolis, Sí, sí. y Gandhi es un guerrero total. Es un guerrero, aunque tiene la faceta de amante por esa no violencia y ese amor, pero en realidad su vida, digamos, el dharma de su vida es la guerra. Simplemente es una guerra no violenta y pacífica, pero es una vida de guerrero. Y él en su autobiografía podemos ver que es como un guerrero más que como un mago, porque él se acoge a un código de honor y aunque a veces no lo comprende del todo, lo sigue de una manera como un guerrero por obediencia a esa ley y por experimentar esa devoción y esa fidelidad, aunque no la comprenda del todo. Y es que es importante que precisamente veamos esos patrones de conducta o de la vida de muchas personas en la historia, no solo películas, sino que hemos visto como que hay un seguimiento de los arquetipos precisamente para desarrollarse ellos y lo que los recordemos hasta ahora. No es casualidad. Llevan un proceso, que es primero diamante, luego guerrero, luego rey, y se quedan como consejeros. O vemos es precisamente este desarrollo de cada personaje, de cada personaje histórico para que nos quede a nosotros de enseñanza y continuar este camino. Este hombre estuvo en la cárcel un montón de años, Sí. gratuitamente, supuestamente. Sí, sí. Y luego al salir fue que hizo todo. Bueno, él salía y organizaba una guerra espiritual, una guerra no violenta, lo volvían a meter en la cárcel, allí tenía tiempo para reflexionar y planear un nuevo golpe más grande y volvía a salir. Y entonces ya los ingleses en la India prefirieron ya no meterlo más en la cárcel, porque cada vez que lo metían en la cárcel se hacía más sabio y se hacía más poderoso precisamente por sus austeridades de guerrero. Hemos dicho que una característica del guerrero era la disciplina, ¿os acordáis? Dormir en el suelo, ducharse con agua fría. Entonces, él se entregaba voluntariamente a lo que en la India se llaman tapas. Tapas son austeridades, como por ejemplo un día entero sin comer y sin beber, o varios días comiendo poquito, o un día a la semana sin hablar. Se lo autoimpuso a sí mismo. O sea, es un arquetipo de guerrero total. Y cada vez que salía de la cárcel, por la hospitalidad inglesa, decía él, se hacía más sabio y más peligroso, en el sentido, digamos, no violento de la palabra. Y bueno, me estoy acordando que el fundador de esta escuela, Jorge Ángel Libraga, el profesor filósofo que fundó esta escuela, siempre hablaba en sus conferencias públicas del peligro de no tener modelos para la educación de los jóvenes. Entonces, la educación actual de los jóvenes, los chicos y las chicas, como veis, van perdiendo los modelos y los arquetipos que hace cientos de años podían ser los santos o las santas, hace 1000 años podían ser los héroes y las heroínas de la mitología, por ejemplo, los mitos griegos, romanos, y en todos los pueblos y civilizaciones presentaban estos modelos para educar a la juventud y para que los jóvenes pudieran transicionar en esos ritos de pasaje, pudieran transicionar alrededor de un mito y madurar psicológicamente de una etapa a la otra. Ahora nos advierten los filósofos y los sociólogos, al no haber ritos de paso y no haber roles arquetípicos, no haber modelos, entonces los seres humanos igual necesitamos modelos. Y entonces cogemos modelos que podríamos llamar pseudo-arquetipos, como podrían ser, pues a veces mafiosos, futbolistas, gente millonaria, gente del famoseo, que no tiene ninguna profesión ni nada, simplemente son como pseudo-arquetipos que ya no tienen ni siquiera consistencia interior y parece ser que esos modelos, al ser falsos, no permiten una educación de los pueblos.
Estamos siguiendo sombras todo el rato. Sí, El último, terminemos con Perdona, ¿cómo has dicho? que estamos siguiendo sombras, seguimos sombras. Hoy en día no vemos un arquetipo, un buen ejemplo. Quizás este es uno bueno. Vamos, ¿cómo no? Hombre, guerrero se supone que Escribir amante. Sería Amante también. También lo pondré como amante. Sí. Bueno, pero ¿se le conoce más por guerrero o no? No, no. aunque fue guerrero de Lepanto, lo sabéis. Pero entonces, ¿dónde lo ponéis? ¿En amante o dónde? un amante. O en mago. O en mago. En amante, rey. Bueno, ayer discutíamos, ayer discutíamos con Alex, porque tiene algo de mago, porque sus libros son de sabiduría, pero también tiene algo de amante porque sus libros son de literatura, son inspirados por la musa. Entonces, tiene algo de amante y algo de mago. Y algo de guerrero porque sus personajes, el más famoso, Quijote, es un gran guerrero. Así es. Entonces, él también es un gran guerrero. Y yo le he encontrado, no sé si acertadamente, la faceta del rey por su relación, o sea, en el Quijote, él escribía al Quijote y al Sancho Panza, como esa parte de la humanidad más material, más baja, digamos, Panza. Sancho Panza, más que estamos en la supervivencia, Sí. en lo material, y otra parte más elevada, la enseñanza que él transmite es muy Sí, y precisamente en Sancho Panza vamos a ver las sombras de los 4 arquetipos, la comodidad, la pereza, y en Quijote vamos a ver la madurez de los 4 arquetipos, de guerrero, de rey, de mago, porque Quijote, cuando le da los consejos a Sancho para gobernar la ínsula, cuando Quijote se pone en modo mago, le da unos consejos increíbles, parece Yoda, súper sabio, pero luego se pone en modo guerrero y también sabe guerrear. Y se pone en modo amante con Dulcinea y Quijote sabe amar y sabe componer un poema y sabe disfrutar de la belleza y de lo ideal, de las musas, de la poesía. En fin, Quijote es un gran arquetipo y Sancho es la sombra. Pero también se necesitan uno al otro para aprender uno del otro. Muy bien. Y ya para terminar, pues simplemente la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el camino para acercarnos al arquetipo? ¿Cuál sería el camino? Y en el libro proponen algunos ejercicios, pero más bien son pequeñas técnicas que proponen. Yo prefiero, más que proponer pequeñas técnicas, que ya las hemos puesto en cada uno de los 4, es proponer la gran estrategia, que ya no es una técnica, sino una estrategia universal. ¿Y cuál es la estrategia universal? La filosofía. ¿Y cuál es la filosofía? La filosofía que promueve Sócrates, Marco Aurelio, Buda, la filosofía de formar el carácter, irlo formando poco a poco para ir puliendo esos defectos y desarrollar la personalidad, que son 2 formas de decir crecer y madurar interiormente. La filosofía siempre fue eso. Cuando vamos a la filosofía del budismo, del estoicismo, de Platón, de los grandes filósofos de Oriente y Occidente, nos damos cuenta que no era una especulación intelectual, no era un mero ejercicio de pensar, como nos dicen hoy, o de criticar, ¿no? Dicen desarrollar el pensamiento crítico. Sí, está muy bien, es muy correcto, pero la filosofía era mucho más. La filosofía era una forma de vivir donde se aprendía de lo que se vivía y se vivía lo que se aprendía. Era una especie de forma de vida donde esos estoicos, esos platónicos, esos budistas o hinduistas como filósofos buscaban o buscábamos la sabiduría, la justicia, la verdad y la belleza. Y pensamos en esta escuela de filosofía que todos somos filósofos. En esta escuela siempre nos escucharéis decir que todos los seres humanos, de todos los continentes y de todas las épocas, todos somos filósofos. Entonces lo que queremos es que despertemos, que despertéis el filósofo interior que llevamos dentro. Que podamos despertar lo mejor que tengamos dentro, ese filósofo o filósofa, para caminar
en pos de sus grandes arquetipos. La reina, la guerrera, la maga, la amante, en busca de lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Y para eso tenéis esta escuela, que es como un gimnasio del alma, donde cada semana vais a ir encontrando clases y cursos para fortalecernos en conjunto, todos juntos, y como siempre hicieron las escuelas de filosofía de la antigüedad, eran lugares abiertos a la ciudadanía para fortalecer el alma y desarrollar el carácter y la personalidad. Así que, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Héctor. Así que, nada, estamos ahí para escuchar más de ustedes. Sí, excelente. No, lo que les estaba diciendo es eso, que tenemos el tapeo solidario, por si se quieren tomar una caña o hablar sobre